Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de una pequeña reseña de el resumen de nuestro libro en el capítulo 2, El hombre y sus grupos, por Javier Neftalí Cruz López, 78MV, para la maestra Miriam Chávez. Bueno, primeramente, el hombre como tal es un ser social. Es una persona o un ser que siempre va a depender de muchas formas de otro tipo de personas para formar grupos. Este contexto del libro y lo que pudimos leer en ello es la relación de el hombre como individuo en sus grupos, pero también qué características tienen esos grupos y por qué son importantes o por qué forman grupos. Cuáles son las características de por qué esos grupos pueden ser pequeños o grandes, pero al final existen, porque unas personas se sienten asimiladas y cuál es la intención de poder actuar frente a ellos como una persona. Dentro de lo como individuo que somos y la relación que tenemos hacia otras personas, pues es una necesidad básica, es por naturaleza humana que tenemos un instinto de socialización, un instinto de pertenencia con algo o con alguien, en este caso con personas. Podemos compartir, más adelante lo profundizaremos, ideologías, semejanzas, adaptaciones, cualquier tipo de cosa que podamos tener una unidad o en común nos haría formar un grupo. Esto desde lo básico pues viene desde la familia, ya que es nuestra primera entrada a un grupo social, donde se nos enseña como individuos o como niños eh, los valores, la ética, la moral, entender las circunstancias de la vida, poder compartir con otras personas, saber relacionarnos y poco a poco desarrollarnos. De alguna manera, el vínculo familiar es el más importante que tenemos todos nosotros para poder desenvolvernos. Sin embargo, toda esta parte del crecimiento humano pues conlleva a una mentalidad madura, a una mentalidad abierta, a un cambio de ideas, a un razonamiento propio, a distinguir lo que está bien y lo que está mal, y eso nos conlleva a seguir fortaleciendo nuestros lazos de socialización en aquellos, pues bueno, en los cuales reiteramos, formamos parte por algún motivo. Vamos a ver más adelante cuáles son esos motivos. Dentro de la presentación, pues bueno, quise añadir esas tres imágenes como un simple ejemplo de socialización. Es decir, desde la época más primitiva de nosotros, nuestra similitud era la supervivencia, poder estar en familias, cuidarnos los unos a los otros, dedicarnos a la casa. Cada uno tenía sus roles, que más adelante también platicaremos de ello, pero como seres, pues hemos avanzado, sin embargo, seguimos siendo esa estructura básica. Formamos grupos para pertenecer a algo, para lograr algo, para cubrir una necesidad, que es algo que marcaba el libro. Los grupos sociales, pues bueno, sirven para poder cubrirnos las necesidades de lo que somos. Dentro de muchas otras cosas, enfatiza esta parte. Sobre todo, por ejemplo, en las grandes ciudades cosmopolitan, como puede ser la Ciudad de México u otros países capitalizados, tendemos a formar grupos quienes nos motivan, quienes nos dan una importancia. De ahí podemos ocupar un valor ético, un valor de identidad, una forma de pensamiento, una ideología, y dentro de todo ello pues nosotros le damos una relevancia y también una importancia al tener y pertenecer a una organización. Es muy difícil que una persona pueda cumplir las metas por sí solas, ya que siempre vamos a depender todos, de una manera directa o de una manera indirecta. En estas imágenes que había puesto, pues fue desde lo más básico hasta pertenecer, dependiendo de nuestras edades, dependiendo de nuestros rasgos, incluso de nuestro estatus social, estatus político, pensamiento, ideología, religión, amistades, gustos, preferencias, estilos, etcétera, etcétera. Siempre nos vamos a sentir identificados con algún grupo en particular. Em, es importante esto, ya que lejos de decir qué grupo está bien y qué grupo está mal, hay una razón científica o medible de por qué las personas existen o coexisten dentro de ello y qué roles ocupan cada uno. Em, Dentro de una organización, pues podemos tener comités, podemos tener grupos de mando y los grupos informales. Estos tres grupos son los que abarcaba nuestra lectura.
También quiere decir que formamos grupos pues por seguridad, por estatus, autoestima, poder de similitud, poder de identidad, que es una de las más fuertes que tenemos, ya que al final del día pues nacemos y nos adaptamos a lo que nuestro primer entorno social nos dicta que está bien y que está mal. Cuando vamos creciendo, podemos cambiar y definir si esa razón inicial era correcta o no era correcta. Sin embargo, al inicio de la vida, pues nos formamos más bien bajo ese ambiente. Por eso es una de las etapas más importantes de nuestra vida, la niñez y los valores que inculcan en ellos. Dentro de todo este ámbito, pues bueno, tenemos también lo que son etapas de desarrollo de grupos sociales, ¿no? Esas etapas van a influir con roles, como lo platicábamos hace rato. El rol de las personas que van a funcionar como líderes, los que van a funcionar de alguna manera como subordinados. Vamos a estar teniendo también desarrollos de personalidad, características del grupo, una heterogeneidad dentro de todos nosotros, ¿no? Em, Parte de algo de la historia, pues podemos ver mucho el autoritarismo dentro de los grupos o líderes más influyentes, independientemente si hicieron buenas o malas acciones, fueron líderes y ellos lograron tener y hacer un sentido de pertenencia tan grande que fueron adoptando ideologías a nivel nacional, e incluso hablando de un nivel internacional. Muchas personas lejos del contexto pues participan en sus ideas. Tal vez el ejemplo más claro pues pudo haber sido la Segunda Guerra Mundial con el líder de parte en Alemania como Adolf Hitler. Esta persona tenía características de liderazgo muy marcadas. Siempre les hacía saber a toda la gente que ellos eran parte de lo que él quería o de su ideología de una raza pura, de poder tener controlados a aquellas personas que no son fieles a su bandera, a su política, al nacionalismo, sobre todo que fue una estrategia muy grande que él ocupó, y entre otros tipos de dictadores que hemos visto. Al final del día no estamos evaluando las acciones que ellos tomaron, sino simplemente estamos evaluando qué hicieron para poder obtener tanta popularidad y sobre todo aprobación por parte de una nación entera, como puede ser también Mussolini, en su momento con el prianismo, con ideologías. El comunismo de igual manera funcionó como una ideología y siguió avanzando, al igual que el capitalismo y el sentido de pertenencia de cada país, ¿no? Parte de lo que es un grupo social, pues existen existen principales funciones. Como ya lo que tocamos ahorita, pues es el de liderazgo. Tiene ciertas características, tiene un enfoque, independientemente si está bien o mal, él tiene un don de liderazgo, se puede forjar, algunos vienen con esa iniciativa de querer ordenar y de organizar, y independientemente que sea para bien o para mal, ellos tienen ese apego y tienen ese carisma ante otras personas. Hay muchas formas de poder ejercer el liderazgo. Puede ser de una forma democrática, puede ser de una forma autoritaria, como lo puede ser esto, ¿no? Dentro de todo lo que son esos grupos sociales, pues retomamos roles también que tiene otro tipo de personas, sobre todo a los roles éticos, a las personalidades, a las características del grupo, como lo habíamos mencionado. Es decir, una heterogeneidad, por ejemplo, podría ser como este grupo de jóvenes que de alguna manera están pasando por similitudes de vida similares. Por ejemplo, la edad, problemas familiares, escolaridad, ideologías, un contexto en el que están viviendo en un entorno, por ejemplo, de una vecindad, de un barrio, su entorno de vivienda, su entorno de estatus o incluso en la misma escuela en la que puedan estar estudiando, ¿no? Siempre hay algo a lo que nos queremos parecer. En este caso, pues ellos eligieron este deporte, el skateboard. Bueno, el skateboarding más bien, es un ejemplo. O aquí abajo, donde también tenemos, pues, una reunión de unas personas de una manera más maduras, pero obviamente en la que se están relevando bajo su estatus económico y social, ¿no? Parte de lo que es importante que recalqué de esta reseña del libro fue la similitud. La similitud
es lo que tiende a formar los grupos y que podamos efectivamente asociarnos a este tipo de características comunes, como lo puede ser estas cadenas de tensión dieléctricas. Esto fue lo que estaba marcando mucho el libro y algunos factores, pues como ya les reiteramos, estatus social, raza, incluso el sexo, capacidad percibida, estatus, ideología, etcétera, etcétera. Y estas cadenas de tensión, pues las dejé marcadas aquí, lo que es como por ejemplo criticar, aferrarse, conquistar, renunciar, ceder, tomar, dejar, imponerse, que es una parte importante de la similitud. Más adelante estamos teniendo ya como tal un grupo. En este grupo todos tenemos un poco más de los roles de lo que estamos haciendo. Hay personas que siguen el liderazgo de una persona, hay personas que se rebelan, hay dos líderes dentro de un grupo y eso también puede ser, bueno, de alguna manera contraproducente, ya que si no están en una unidad, pues tienden a encontrar pleitos, a encontrar diferencias y evidentemente las partes que son subordinadas o las que son más factibles a poder cambiar de ideas se van a inclinar de un lado y es lo que causa la ruptura o la división de un grupo, ¿no? Esto también pues puede funcionar en todo tipo de grupos, no solo los formales, sino también los informales, como puede ser por ideologías religiosas, pensamientos políticos, de alguna manera algo en lo que externamente nos relacionamos con otras personas. Es importante poder hablar de esto, ya que aquí viene una teoría muy importante, que es la teoría conductal. Esta es la teoría entre el líder y el desempeño también que ofrece el grupo. Cómo este líder va a estar optando o va a estar añadiendo o va a estar suministrando de alguna manera el relleno, una necesidad hacia los mismos subordinados, vamos a llamarles, para que puedan ir en una unidad. No precisamente van a denigrar a la persona, sino simplemente como viéndolo desde un enfoque prácticamente psicológico en esa parte, ¿no? Esta teoría conductual, pues bueno, es cómo va a afectar el líder a todo el grupo. Como ya lo habíamos visto, pues de una forma autoritaria, de una forma democrática, hay personas, líderes que los hace sentir parte de, para que tengan la aprobación de ellos, ¿no? Darles como un incentivo, como un placebo, para poder, hacerles notar o hacerles entender que ellos están bien. Hay personas dentro del rol de trabajo que se van a dedicar a la elaboración, otros a diseñar, otros a pensar, otros a renovar, otros a incluso de alguna manera una infraestructura social. Van a poner de por medio muchísimos otros factores que también implican no solo el ponerse de acuerdo con pensamientos, se van a poner como de entrada todo lo que viene siendo factores externos, pero que van a marcar una identidad en el grupo. Esta identidad va a ser marcada, por ejemplo, por un símbolo, banderas, música, política, ideas, estandarizaciones, formas de ver, ahorita ocupando redes sociales, maneras en las que ellos se van a ver al mundo para poder ser parte de ellos o en dado caso, pues para poder lograr un fin ético o bueno, precisamente no tan ético como lo mencionábamos, como por ejemplo el autoritarismo en un líder político, ¿no? Bueno, parte de lo que es el grupo, bueno, los hombres y el grupo, pues en efecto es poder sustentar y poder llenar nuestra necesidad básica, que es la socialización. Es muy importante el poder tener cierto discernimiento o cierta lógica al momento de elegir a un grupo. Es correcto cuando son de alguna manera informales. Le vamos al mismo equipo, nos gusta la misma música, vamos a la misma escuela, nos gustan las mismas cosas personales, pero siempre pertenecemos a un grupo social, ya sea porque vivimos dentro de un país comunista, un país socialista, un país dictador o por ideologías de política, por ejemplo, el nacionalismo, que de alguna manera, pues, es una manera democrática de poder ver el querer amar una propia nación, el querer dar como el enfoque de pertenencia de que somos, por ejemplo, mexicanos. El nacionalismo, pues en efecto, tal vez el país en el que se me viene a la mente con más recursos o más, bueno, más bien más recursos, no, más bien más amor por su patria, por ejemplo, puede ser en Estados Unidos, ya que ellos es muy común ver a la gente con playeras de su bandera, con el águila que representa su libertad, etcétera, etcétera. En México, por ejemplo, también el nacionalismo está muy marcado al tener
ver las calles nombradas, por ejemplo, con nombres de héroes de la patria, fiestas patrias, la forma en la que nos venden o en la que nosotros amamos al país, ¿no? Aquí influyen pues muchísimos otros motivos más profundos de pertenencia, que de alguna manera son a gran escala, que nos sentimos identificados. Evidentemente hay excepciones, pero por ejemplo, ese grupo también podrá referirse a un gusto por una comida. Más, por ejemplo, que en México estamos rankeados como de los países con la comida más deliciosa del mundo, pues eso de alguna manera es un punto nacional que puede ocupar el nacionalismo para dar una identidad de que eres mexicano y que te sientas orgulloso de serlo en todo el mundo, ¿no? He tenido la oportunidad de poder viajar a otros países y cuando nosotros presentamos nuestra idea de, somos mexicanos, venimos de visita, pues obviamente, lejos de la idea que ellos tienen, cambia su punto de vista y eso también es algo importante en este grupos de socialización. Cambia su punto de vista en automático, ya te tratan de una manera diferente. Afortunadamente me ha tocado que me traten muy bien, como, wow, qué bueno que visitas mi país, que espero que te guste y todo, ¿no? Incluso por la idea de la que ellos tienen de lo que es nuestro país. Bueno, al final del día, pues el grupo también va a funcionar, no siempre de una forma correcta, ante la moral, ante la ética, incluso la religión, etcétera, etcétera, de muchas cosas, pero también pues va a tener ciertas desventajas, porque es verdad que nos va a traer una identidad, pero no precisamente vamos a tener una correlación de amistad, de hermandad o de llevarnos bien, que es lo deber ser, con otro tipo de grupos que piensan diferente a nosotros. Entonces, eso es también una parte importante de cómo enfrentamos cuando alguien simplemente no acepta lo que nosotros creemos, hacemos o por lo que vivimos y nos dejamos llevar por otras ideas o nos ponemos en contra de defender lo que es de nosotros. ¿Por qué podemos defender a tal grado de perder la vida o de poner en riesgo vidas incluso? Pues porque de alguna manera atacan contra la identidad de uno. Y evidentemente, pues eso también es una necesidad básica y es algo que como personas, pues no podemos o no nos dejamos, este, mangonear de alguna manera, por así decirlo. Evidentemente hay diferentes razonamientos, pero es como atacarnos a nosotros mismos. Como que atacan una parte de nuestra propia identidad, ¿no? Como por ejemplo cuando termina un partido de fútbol y hay golpes después porque perdieron un equipo que no tiene una esencia realmente importante por agarrarse golpes por un partido y unos goles que meten, ¿no? Pero se meten con la identidad porque esa identidad ya representa historias. No, mi equipo era el mejor porque lo vivía con mi abuelita desde que falleciera y ya se volvió una identidad muy marcada en la personalidad de cada persona y evidentemente con los grupos porque se contagia. Hay ideologías que obviamente las personas no van a aceptar, pero las aceptan por pertenecer a algo. Entonces es importante recalcar que aunque sí somos personas con naturaleza de socializar, también somos personas individualmente razonables y podemos elegir lo que está bien y lo que está mal y no aceptar ideas que simplemente no nos competen, no nos corresponden o no nos pueden llevar a algo bueno. Entonces, bueno, en conclusión, en este capítulo pues hablaba un poco acerca de los roles, cómo podemos, bueno, los tipos de liderazgo, etapas de desarrollo de un grupo, desde que son, desde que nace con una ideología, con un pensamiento, con una acción, hasta los roles que cada persona, que se apegan a un rol ético, que se apegan em, a un trabajo dentro del grupo, su personalidad, la personalidad del propio grupo, características del grupo, a qué se va a referir, a qué van a seguir, qué ideología van a optar, qué factores los van a apoyar y va a crecer de alguna manera ese grupo social, ¿no? Y pues qué tan heterogéneo puede ser dentro del mismo grupo sus mismos integrantes, ya que evidentemente pues no todos los grupos que nacen pues se terminan de culminar, crecen y terminan por pues desaparecer, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues esta fue una pequeña reseña de lo que podemos leer en este libro, El hombre y sus grupos. En conclusión, pues sí, y en lo personal se me hace una parte importante, ya que en algún momento pues me dijeron eso, que la persona como única persona es un ser razonable, pero en grupo podemos actuar por instinto, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo importante y poder siempre tener la mente fría y conseguir, sí, verdad, las razones para uno mismo, pero también viendo el bien hacia los demás.
Bueno, pues eso es todo de mi parte. Gracias.